¿Cómo? O sea, van a seguir acudiendo a presenciales. Sí, doctor. Sí, o sea, como mi salón sí va a estar ahí en la facu, el doctor Madero nos pidió que cada que mi salón expusiera, lo expusiéramos presencial ahí con él. Ok. ¿A qué horas tienen clase con Madero? De 8 a 9, lunes, martes y miércoles y jueves de 8 a 10. Ok, perfecto. Pues igual y vamos a ver, igual y nos vemos allá también en clase cuando se encarguen de exponer ustedes, ahí Sí. me avisen nada más exterior. Para Sí, vernos doctor, ahí y pues, hacemos pruebas. por ejemplo, el miércoles de la próxima semana, a partir del martes de la próxima semana, martes y miércoles ya vamos nosotros a la facultad. Entonces no sé si quisiera que empezáramos el martes. Sí, pero si exponen, quien exponga ahí, sí, porque no siempre exponen ustedes. Y vamos a ver qué tal nos va. Sí. ¿Ok? Bueno, así hacemos pues. A ver, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase pasada. Bueno, ya habíamos visto, vamos a regresar una diapositiva para que, contexto, ya habíamos visto enunciación y percepción. Bueno, atención y concentración, básicamente es juntar la sensación, pero bloquear otras sensaciones. Básicamente es estado continuo de alerta, conservar la percepción de uno o un escaso número de estímulos, enfocando en ese y desechar sensaciones externas que distraigan del estímulo inicial más potente. Y pues básicamente es un bloqueo de los órganos de los sentidos que son estimulados constantemente para concentrarse específicamente en un sentido. Y pues esto puede ser con muchos sentidos, puede ser con los estímulos de luz, sonido, respiración, sensaciones que van a ser dejados de ser tomados en cuenta para enfocarse específicamente en uno o en una tarea específica. Y pues esto pues tiene que ver con la intensidad con la que se enfoca en un estímulo y se deja de enfocar en otro estímulo. Y la memoria, pues ahorita más adelante vamos a hablar bastante de la memoria. Es la función cerebral y fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. Estos son como los 3 pasos básicos de la memoria: codificar, almacenar y recuperar información. O sea, insertar información, utilizar información y volver a utilizar la información. Tiene diversas fases, que básicamente vamos a ver en las siguientes diapositivas, y se divide en corto y largo plazo. Pero incluso la de corto plazo y la de largo plazo se vuelven a subdividir, como les voy a mostrar después. También existen distintos tipos de memorias que guardan distintos tipos de información. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con los 3 pasos básicamente para guardar una memoria, para hacer una memoria, que básicamente la memorización viene con 3 pasos, que son la codificación, el almacenamiento y la recuperación y utilización de la información. Entonces, la memorización inicial o codificación implica un proceso de percepción, selección y puesta en memoria el material que se utilizó previamente. Y esto va a lograrse integrándola después de causar la sensación y percepción de un estímulo, lo que va a causar que se guarde el estímulo, se codifique y luego se almacene. Y esto lo que nos va a dar es una retención de la información por un pequeño periodo de tiempo, que con la repetición, como más adelante les voy a decir, se da un paso de la memoria a corto plazo a largo plazo. ¿Sí? Y ya esta memoria se puede extraer de donde está almacenada, que ahorita les voy a explicar también dónde está almacenada. Bueno, aquí esto ya les expliqué, pero podemos incluso dividir un poco más en memoria sensitiva o sensorial, que es una forma muy inestable o una forma previa de la memoria a corto plazo. Y ya la memoria a corto plazo puede pasar a una memoria a largo plazo, que también se puede subdividir en 2, como nos dice el TIMRAS, pero más adelante les voy a explicar también esto. Y la memoria a corto plazo, pues básicamente la información pasa directamente de un estímulo sensorial y se guarda a corto plazo. Se cataloga y se almacena pues toda la información sensorial recibida y se recupera de lo almacenado. Esto ya lo vimos. Ahora, la memoria a largo plazo, en un A resumen ver, que aquí aquí les una puse. pausa. Vamos por partes. Primero, regrese un poco a las diapositivas anteriores.
Sí. Lo cierto es que la memoria no es un fenómeno lineal. Sí, todos estos fenómenos o estas subdivisiones que hace la neuropsicología de cómo se lleva a cabo el proceso de memoria, no es que estén fragmentadas o divididas. Si ustedes tratan de entender el fenómeno de memoria como un fenómeno fragmentado, pues habitualmente esto va a ser un error. Para empezar, existe un tipo de memoria que es sumamente fugaz, dura unas cuantas milésimas de segundo nada más, y es la memoria sensitiva. Pero la memoria sensitiva es imprescindible, sobre todo para tener en cuenta, o mejor dicho, para alimentar de manera correcta la memoria a corto plazo. La memoria sensitiva depende mucho de las inquietudes, gustos y aficiones que ustedes tengan. De hecho, esa memoria sensitiva constantemente va cambiando a lo largo del día. En estos momentos, ustedes, por ejemplo, no son conscientes ni se hacen conscientes, ¿sí? De muchos de los estímulos que los rodean, el peso y la textura que tiene la ropa, qué tanto les aprietan o no les aprietan los zapatos, el peso de los lentes que usan encima de su cara, toda esa información que su cerebro recibe, pero que básicamente la gran mayoría de ella es ignorada. El detalle está en que para que una información sea considerada relevante, ese estímulo sensitivo tiene que tener dos componentes. Para empezar, tiene que ser lo suficientemente intenso o bien que nosotros tengamos un interés en particular en ese estímulo, o la tercera, que es lo que al final de cuenta es lo que más ayuda a que la información se guarde. Y el tercer componente de la información sensitiva que se registra es que esta información genere en ustedes una emoción o un sentimiento. Si yo preguntara, por ejemplo, vamos a preguntarle a la doctora Paola Morales, ¿cuál es el recuerdo más viejo que tiene usted? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo más antiguo que usted recuerda? Me acuerdo mucho de los almuerzos que mi mamá me mandaba cuando estaba en el kinder. Ok, pueden ser por dos cosas, o los odiaba o le gustaban. Me gustaban. Ok, bueno. Evidentemente ese recuerdo genera una sensación en usted y esa sensación a su vez genera una emoción. Habrá quien tenga recuerdos más añejos, gratos o ingratos, pues desagradables. Sí, pero al final de cuentas la información que se guarda tiene mucho que ver con la memoria. ¿Alguien de ustedes tiene hijos? No, nadie. Creo que yo he preguntado esto, ¿no? No, creo que nadie. Si ustedes le preguntaran a sus mamás, por ejemplo, si recuerdan el día que ustedes nacieron, qué ropa les pusieron, de qué color era, sus mamás les van a poder hacer un detallado muy, muy específico de todo lo que ellas hicieron el día que ustedes nacieron. Y esa información no sirve para un carajo. O sea, no la van a utilizar absolutamente para nada. No es algo de lo cual yo me pueda valer para hacer mi día a día. Sin embargo, la información se queda grabada ahí. Es decir, toda la información que pasa, primero de ser sensitiva y después a corto plazo y luego automáticamente pasa a largo plazo, esa vía se ve facilitada sobre todo por el registro de emociones, que es de hecho la imagen que acaba de poner ahorita el doctor. Esto está muy relacionado con el sistema límbico. ¿Les gustan las películas de Pixar? Sí. La gran mayoría, ¿verdad? ¿Sí? Y uno puede recordar, hay una película, por ejemplo, la de Up tiene la facilidad de hacer llorar a cualquier cabrón o slash cabrón en menos de 5 minutos. De hecho, entrando a la pinche película. Y uno se acuerda muy bien de lo que sucede entrando a la película. No les voy a dar spoilers a quien no la haya visto. Pero de hecho lo que hace Pixar en realidad es que a cosas que suelen ser objetos les agrega sentimientos o ciertas particularidades que hacen que eso lo tengamos que recordar, incluso aunque no queramos recordarlo. Es decir, Pixar le puso sentimientos a una bola de juguetes. De hecho, en una de las últimas películas que hizo, que fue la de, ¿cómo le pusieron en español esta película? Intensamente. O sea, las emociones tienen emociones. ¿Sí me explico? Entonces, mucho de cómo se estimula nuestra memoria a largo plazo tiene que ver con las capacidades afectivas. ¿Por qué esto es importante? Por muchos motivos. Para empezar, si la memoria o los estímulos, perdón, que se perciben, ¿sí?
vienen ya con alteraciones en la información, la factibilidad de que esos recuerdos sean almacenados de forma correcta se difumina. Los adultos mayores, algo que tienen en general, no voy a hablar en lo particular, únicamente de la generalidad, es que tienen lastimados sus órganos de los sentidos nada más con el correr del tiempo. Ya no ven igual, ya no escuchan igual, los receptores táctiles también se atrofian y las sensaciones cambian. Eso hace que los estímulos sean difíciles de almacenarse. ¿Por qué? Porque la vía en la cual nosotros recabamos toda la información del exterior, ya de entrada, está alterada. ¿Alguno de ustedes ha pasado por un cuadro depresivo? Yo creo que eso lo han visto mucho en psicología o psiquiatría. ¿Alguien se ha sentido verdaderamente deprimido? ¿O no? Pues sí, doctor. Bueno, cuando uno está deprimido, básicamente vive en un estado de apendejamiento. No sé si les haya pasado que cuando uno está triste pareciera que todo te sale jodidamente de la chingada. Aparte de que así lo ves, es que así te sale. Y te sale básicamente porque olvidas todo, no sabes bien dónde dejas las cosas, olvidas pequeños detalles que son importantes incluso para tu día a día. Y eso tiene que ver porque precisamente la memoria, los sitios donde almacenamos información, están muy ligados con los aspectos emocionales. Cuando veamos más adelante patología, se van a dar cuenta que existe una entidad que se parece mucho a las demencias, que puede llegar a provocar alteraciones de la memoria a corto plazo tan severas que simulan una demencia, pero en realidad son cuadros depresivos. De ahí el término también que se les ha llamado como pseudodemencias, ¿sí? Por las alteraciones cognitivas tan importantes que producen. Hace mucho tiempo a la memoria a corto plazo no se le daba tanta importancia, pero ahorita el doctor va a hablar de ella y de por qué sí es tan importante. A ver, dele. Bueno, pues ya. Bueno, muchas de las cosas que iba a decir. Bueno, sí. A ver, déjame regrese a corto plazo. ¿Qué es lo que hace corto plazo, doctor? Básicamente, corto plazo es como inicialmente las experiencias que se viven o las experiencias que se perciben, que generalmente el libro lo mencionaba como experiencias que se perciben o experiencias que se viven. Básicamente lo que va a ser como un intermediario inicial que va a permitir procesar esa información y poderla utilizar a corto plazo o pues como de trabajo también. Se le Pues llama, básicamente, perdón, se le llama memoria de trabajo porque corto plazo es como un güey que se encarga, es como un cuate que se encuentra en un almacén con un inventario, ¿sí? O bien como un bibliotecario. Si leyó el texto que por ahí tenían, que ni se los envié, corto plazo es como si fuera un bibliotecario. Lo que ese cabrón hace es que cuando llegue información nueva a ustedes, la empieza a acomodar con base en pertinencia a lo que ustedes vayan a necesitar. Imagínense que tienen examen colmadero, por así decirlo, dentro de unos 2 o 3 días, y les vas a embutir todo lo que han visto a lo largo de lo que va del curso. Entonces ustedes lo que hacen la noche anterior, porque nunca va a ser todos los días, siempre va a ser la noche anterior, ¿sí? Es agarrar a corto plazo y meterle una madriza. Lo empiezan a saturar y a saturar y a saturar de información. Y mientras van leyendo, van acomodando las chingaderas en gavetas y dicen, esto es bien importante, el doctor lo va a preguntar de cajón. Y se auxilian a través de herramientas como la repetición para favorecer el proceso de memoria. Empiezan a acomodar todo en anaqueles y les cuesta relativo trabajo. Corto plazo tiene un problema. Cuando lo quieren hacer de manera voluntaria, tiene un límite, no es ilimitado. Por muy prodigiosa que sea su memoria, corto plazo no puede almacenar información de manera textual y específica durante no demasiada información y no durante mucho tiempo. Son esos compañeros que ustedes conocen que son machetones, que se aprenden en chinga todo, pero le preguntas 15 días después de lo que estudió y el vato, la morra en cuestión no saben ni madres. Así es como funciona a corto plazo. Pero también corto plazo se deja influenciar mucho por las emociones. Jamás se les va a olvidar a los güeyes un teléfono de una morra que en realidad les importa. Con que se los diga una sola jodida vez,
en chinga a corto plazo lo va a almacenar en largo plazo y ahí se va a quedar registrado. Jamás se les va a olvidar. Lo mismo aplica para las mujeres, a la inversa, ¿verdad? Cosas que en realidad son importantes o que ustedes les dan importancia, se van a quedar almacenadas en largo plazo. Entonces, cada vez que pongan a trabajar su memoria a corto plazo, imagínense un güey que ya anda acomodando papeles en diferentes gavetas. Solo que mientras más información le den, más errores va a cometer a la hora de acomodarlo. ¿Ok? Vámonos. Largo plazo. Ah, sí, esto es importante porque, bueno, en largo plazo les voy a mencionar eso, que como no hay cambios estructurales en la memoria de corto plazo, es limitada, pero ya, porque nada más hay una ligera, bueno, lo que ocurre es que en grupos de células se concentran los neurotransmisores y van cambiando, pero en la memoria de largo plazo, esto es un resumen porque después les voy a explicar un poquito más también. Hay, bueno, empieza con cambios estructurales que hacen la sinapsis al conectarse. Y luego esto pasa a ser, pues ya como ya está consolidado, pues hay una repetición y van a llegar otras memorias de corto plazo que activan la liberación de neurotransmisores. Y al liberar estos neurotransmisores, pues hay un mecanismo físico y químico en la sinapsis que refuerza las conexiones estructurales y esta repetición constante refuerza la red neuronal y que haya más conexiones entre más sinapsis. Y pues básicamente eso es lo que hace que la memoria de largo plazo tenga mucho más almacenamiento, ya que no es una simple liberación de neurotransmisores, sino hay una mayor concentración de conexiones. Hay más conexiones entre las sinapsis. Y por eso la memoria a largo plazo tiene muchísima más memoria y por eso es más fácil recordar cosas a largo plazo que si las aprendiste un día de ayer, porque la repetición hace que físicamente sea más fácil recordarlas que una memoria de corto plazo. Sí, señor. Bueno, como ya nos dijo el doctor, el sistema límbico el sistema límbico es toda una zona del cerebro muy importante y pues básicamente las áreas importantes en la memoria son, bueno, van a ser especialmente el hipocampo, el tálamo, la corteza cerebral prefrontal y el cerebelo, ya que el cerebro, bueno, esto también lo voy a explicar más adelante. Pero básicamente el hipocampo sirve como un puente entre la memoria de corto plazo y largo plazo, porque aquí se va a procesar estos cambios estructurales para cambiar pues básicamente todo el cerebro con neuroplasticidad para poder memorizar estas cosas a largo plazo. Tras los estímulos físicos del corto plazo, se va a ir cambiando, se va a ir modificando el cerebro. Pues ya, básicamente, la podemos clasificar la memoria en dos maneras. Es lo que el libro nos estaba indicando. Las tres maneras simples es la memoria sensorial, que básicamente es una imagen así rápida en segundos o menos de un segundo, que básicamente es una sensación. Es, si te pican, qué tan rápido puedes sentir ese piquete y qué tan rápido estás reaccionando a. La memoria a corto plazo básicamente es una información que dura algunos minutos o incluso pues no tanto tiempo, pero se va a dar por una liberación rápida de de neurosustancias, neurotransmisores, como especialmente la acetilcolina, aunque también otras, como la noradrenalina. Y también, pues ya, vamos a pasar a la memoria de largo plazo, que esta necesita cambios estructurales, esta necesita refuerzo de más de una ocasión de la misma memoria. O sea, si lees una cosa una vez, no se te va a memorizar a menos que haya alguna otra sensación asociada a eso. Y esto es lo que nos va a dar, y eso es porque es importante el sistema límbico, ya que a lo mejor una memoria no la repites, pero la repites y la refuerzas de otra manera, como ya nos dijo el doctor, de una manera emocional, de una manera olfatoria, de una manera pues visual, ¿sí? Y por eso es importante la repetición, no necesariamente de una misma manera, sino también de otras maneras. Y pues ya, esta es una de las dos maneras de pues, dividir la memoria y la otra son 5 pues estadios de la memoria, que los últimos dos van a ser la memoria de largo plazo. Sensorial, bueno, básicamente sensorial es imágenes rápidas, short term, o sea, short term, les estoy repitiendo esto, es que dura algunos minutos, long term, que básicamente son estas dos, episódica y semántica, pero ahorita denme tantita chance para explicarles los de arriba primero y luego la de abajo, ¿sí? La no declarativa
corresponde a un condicionamiento. O sea, básicamente alguna cosa que te recuerde a otra cosa. A ver, Por ejemplo, el condicionamiento. a ver, ¿Qué pasó? pausa. Vamos a hablar. Hay muchas maneras de abordar cómo dividir la memoria. Aquí el doctor presenta otra en la que se da en 5 etapas. Y aquí habla el doctor de que hay tipos de memoria de las cuales aquí al menos en este apartado va implícita la memoria a corto plazo. Claro, hace una división entre ellas. La memoria a largo plazo, porque aquí lo divide en 5 estadios, dice que se divide en 2 tipos, ¿sí? Una memoria que es declarativa y una memoria que es no declarativa. Dice aquí el doctor, o al menos pone el libro, creo que esto es el libro de neurología, dice que la memoria no declarativa corresponde al condicionamiento clásico, que usualmente suele ser inconsciente. A la memoria no declarativa también se le conoce como memoria procedimental. Y para esto, Osvaldo, el doctor Uscanga, nos va a contar una historia. Doctor Uscanga, ¿usted sabe manejar? Sí, yo sé manejar. ¿Sí? ¿Sí Sí. sabe manejar? Sí, se ¿Estándar o maneja. automático? Ambos. Ambos, Si sabes perfecto. solo. Imagínese que yo soy una persona que en mi canina vida he visto un vehículo por dentro y pretendo que usted me enseñe a manejar en este momento. Si yo le digo, oiga doctor, ¿cómo se maneja un coche estándar? ¿Qué me platica? Bueno, pues lo primero que tendría que saber usted es que el coche estándar se maneja por velocidades. Normalmente va a tener una palanca que va a tomar con su mano derecha, va a estar a su lado derecho hacia abajo. Esta va a tener normalmente 5 velocidades y la reversa. Para poner la reversa ya va a depender de la marca de carro, cómo esté diseñado. Para los pedales que están en los pies, como es un estándar, van a ser 3 pedales. Una pregunta, doctor Uscanga. ¿Será más fácil si me lleva al carro y me enseña cómo se hace? Sí, obviamente. Obviamente, Si quiere, ¿verdad? podemos ir al carro y enseño. Usted no me puede decir o platicar cómo se hace un procedimiento. De ahí el término que se llama memoria no declarativa o procedimental. ¿Y por qué corresponde al condicionamiento clásico? Porque ustedes ya hacen ciertos procedimientos sin que estos sean conscientes. Se parece mucho a lo que hacía Pablo, por eso se le llaman fenómenos de condicionamiento clásico. ¿A poco usted, doctor Uscanga, cada vez que se sube a un vehículo estándar, se siente y dice, a ver, aquí hay 3 pedales, uno de ellos es el clutch, el otro es el freno y el otro es el acelerador? Y se pone a hacer toda la estructura de mental de voy a meter la llave, la voy a girar, pero tengo que pisar primero el clutch. Y después de que pise el clutch, tengo que irlo sacando poco a poco para el acelerador mientras meto la primera velocidad. ¿Lo hace eso de manera consciente o ya no? No, ya es automático. Es automático. Memoria no declarativa o memoria procedimental. Es como andar en bicicleta. Una vez que aprendes, nunca se te olvida. ¿Sí me explico? A eso es a lo que se refieren estos diferentes estadios. La memoria no declarativa es un tipo de memoria a largo plazo en la que van implícitos los conocimientos que elaboran procedimientos y que dependiendo de qué tanto repitamos y repitamos el mismo procedimiento, va a llegar un momento en que vamos a estar condicionados a hacerlo de forma natural. ¿Estamos claros? ¿Sí queda más claro, doctor? Sí. Ok, síganle. También es básicamente la memoria que no puedes explicar fácilmente a los demás. Esto Así es. también lo había leído, pero no me acuerdo en dónde. Pero bueno. Y pues ya nos explicó el doctor. La perceptual, pues básicamente es responsable del procesamiento sensorial y perceptual de la información, como directamente los sentidos. La primaria es básicamente la de corto plazo, que es por estímulos rápidos. Pues, la episódica es algo muy interesante cómo la dividieron aquí en este libro, porque la episódica básicamente es como una historia directa
de eventos autobiográficos que le pasaron a la persona que lo está recordando, que nunca se le va a olvidar. Pausa. Por ejemplo, bueno, La memoria episódica es un subtipo de memoria declarativa. Entonces, ya se pueden ir dando una idea. Memoria a largo plazo, memoria no declarativa y memoria declarativa. Y la memoria declarativa, a su vez, se subdivide en dos tipos: la memoria episódica y la memoria semántica. ¿Sí queda claro? Tenemos una memoria sensitiva. Y luego de la memoria sensitiva tenemos una memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que se va a encargar de alimentar y de anclar y de unir otros dos subtipos de memoria, que es la memoria a largo plazo, que se subdivide en no declarativa y memoria declarativa. Y la memoria declarativa a su vez se subdivide en dos tipos: la memoria semántica y la memoria episódica. ¿Sí queda claro? Muy bien. A ver, ahora sí, memoria episódica, doctor. episodio que básicamente es sucesos que le ocurrieron a la persona que puede contarte o que se acuerda muy vívidamente de haberlos vivido, aunque no necesariamente haya una repetición. Y esto está muy interesante porque algunos libros lo definen como la habilidad de contar una historia que le sucedió a la persona sin haber tenido referencias externas de haber vivido esa historia. Por ejemplo, ¿vio usted Black Widow? Yo no la he visto. ¿Eh? ¿Ya vio esa película? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si a alguien llega y le pregunto, oiga, ¿ya vieron esa película? Sí, les empiezo a decir, ¿de qué se trata? ¿Cómo empieza? Y ustedes me empiezan a platicar la película. O simple y sencillamente cualquier pinche chisme de la escuela. Sí, oye, déjame te cuento que fulanito, sutanito hizo esto. Aunque después se haga un desmadre, porque primero empieza de una manera y termina siendo como 10 o 15 veces más exagerado de lo que en realidad fue. Algo que está en la naturaleza de los humanos. Esa es la memoria episódica. También pueden contar sobre sus orígenes, quiénes son, de dónde vienen, quiénes son sus papás. Ahorita lo que recordaba la doctora de los almuerzos de su mamá, esos son episodios de su vida, es una remembranza autobiográfica. Esa es la memoria episódica. ¿Y la memoria semántica? La semántica básicamente se refiere a sucesos que ni siquiera piensas que pasaron. Bueno, o sea, sabes que pasaron, pero no sabes cómo pasaron o el episodio cuando pasó. Por ejemplo, un ejemplo que ponían mucho, no sé por qué ponían la existencia de la Unión Soviética. Lo leí en un libro eso. O sea, sucesos que no te cuestionas si pasaron o no pasaron. O sea, Vamos a ver, por ejemplo, doctor, el agua moja. Pues sí. ¿Se acuerda usted en qué momento aprendió que el agua mojaba? No. No, ¿verdad? El fuego quema. Si de repente ve un cielo nublado y escucha un trueno así resonar de manera muy, muy poderosa, usted se va a espantar, va a correr azorado a refugiarse en una casa y implorarle a los dioses que no lo vayan a matar. No, sabe perfectamente que eso es un fenómeno de la naturaleza y ya no siente inquietud por ello. La memoria semántica se refiere a hechos de la vida que nosotros damos como verdades tácitas, que en el desarrollo, dependiendo de la cultura, dependiendo de la sociedad en la que usted se desempeñe, son cosas que son muy, se dan pues por añadidura. Voy a cambiársela, por ejemplo. Cuando yo llegué aquí a Torreón, ¿sí? Lo primero que le dije a una tía mía, cuando la vi, porque tenía mucho tiempo que no la veía, una tía que vivía aquí, lo primero que le dije, tía, digo, qué huila está. Ya se imaginarán cómo diablos me fue, ¿sí? Yo crecí con esa palabra donde yo vengo de Sonora. Para mí decirle a alguien huilo es decirle a alguien que está muy delgado. Aquí esa connotación tiene otra cosa completamente diferente, ¿sí? Yo crecí con eso, mi tía ignora esa palabra porque no creció con eso. La memoria semántica depende, sí, de verdades o hechos históricos, pero también depende mucho del ambiente cultural. Son cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida y no puede determinar uno en qué momento las aprendió. No sé si me explique. Por ejemplo, si yo quisiera buscar noticias impresas, ¿qué tipo de recurso tendría que buscar? Periódico. Todo el mundo sabe eso. Es una verdad tácita.
¿Me explico? Alguien que tenga el mínimo de desarrollo cultural sabe que si quiere buscar noticias impresas tiene que recurrir a un periódico. Debo decir que la memoria semántica ha cambiado mucho con el tiempo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ahorita no les es difícil conectarse a una reunión de Zoom. Vean las cosas que ustedes pueden hacer incluso ya bajo condicionamiento procedimental, que pareciera ser parte ya de una memoria semántica colectiva. Cada vez que se ponen a hacer tareas en Internet, no abren una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Tienen como 20 pinches pestañas abiertas del navegador. Yo al chile no puedo hacer eso. No crecí de esa manera, ¿sí? No tengo ese condicionamiento que muchos de ustedes tienen. No sé si me explique. La memoria semántica va a cambiar de acuerdo a la era en que nos toque vivir, ¿sí? Y también al el ambiente en el que nos desarrollemos. Ustedes no le pueden decir a alguien, ¿sí?, que sepa que es un periódico, por ejemplo, si le preguntan a algún aborigen en la selva amazónica, ni de pedo lo vas a ver. La memoria semántica es un aspecto sumamente cultural. Esto tiene importancia porque en las pruebas de evaluación cognitiva, luego hay pruebas que son muy rígidas. Y si el paciente no las sabe, dice, pues se las pongo mal. Dices tú, ay, güey, espérate. ¿Qué quieres que sepa alguien que, por ejemplo, únicamente se dedicó al campo? Tienes que poner las cosas muy bien en contexto. ¿Ok? Muy bien. Sígale. ¿Sí quedaron claros entonces estas maneras en las que se clasifican los diferentes tipos de memoria? ¿Médicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Y bueno, ya como último, la memoria motriz se va a guardar específicamente en el cerebelo y en los ganglios basales, como la memoria repetitiva, como pues básicamente aprender a manejar un carro, de hecho. Hacer una tarea repetitiva como guardar cosas en una caja. Y la amígdala es la parte emocional de la memoria declarativa y es una de las partes más importantes porque se interconecta con casi todos los demás tipos de memoria. Y pues ya sería todo de mi parte. Ya va a empezar mi compañero. Hay unos aspectos de la memoria que son sumamente interesantes. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero el máximo desarrollo del encéfalo, sobre todo para recuperar, almacenar y codificar información, entender el significado de las cosas y sus simbolismos. Por ejemplo, a un niño desde pequeño se le enseña que si hay un recipiente con una calavera pintada, sabe perfectamente que la sustancia que contiene es venenosa o es tóxica, no se debe acercar a ello. Y es algo que ustedes llevan a lo largo de la vida. Pero como les decía, se han hecho o han habido eventos históricos que nos han enseñado que el cerebro tiene sus límites para desarrollarse y crecer. ¿Quién conoce a Mowgli? ¿Sí saben quién es Mowgli? El libro de la selva, ¿no? ¿Sabían ustedes que existe una alteración cognitiva que se le conoce como síndrome de Mowgli? ¿No? No. El último caso creo que se dio cerca del año entre el 99 y el 2000. Una pareja de enfermos mentales, tenían patología psiquiátrica, tuvieron un bebé. Y al bebé básicamente lo dejaron recluido con aves. Ellos tenían un aviario, palomas. El bebé vivía en el aviario, comía en el aviario, veía básicamente todo lo que hacían las aves. Cuando el grupo de trabajadores sociales y los psicólogos lo encontraron, ¿sí?, fue imposible poder enseñarle cualquier cosa. El niño comía como comían los pájaros, caminaba dando brincos como caminan los pájaros, y se inclinaba para poder recoger comida como lo hacen las aves. El niño ya tenía 7 años. El libro de Tarzán, por ejemplo, es una farsa completa. Es imposible que un niño que se crió con animales, ¿sí?, pueda ser capaz de volver a incluirse dentro de la sociedad si han pasado más de 7 o 10 años. ¿Sí? Desarrollan un síndrome de Mowgli y hay una atrofia cerebral por la falta de estímulos. De aquí se derivaron muchas teorías que ustedes ya conocen ahora, ya ven que cada mamada como estimulación temprana, cosas que les dan. A mí me pasaron también cosas. Yo tengo un hijo, y la verdad, como tengo formación al menos en hechos cognitivos y de memoria, él está en la escuela, choca la escuela, la Carlos Pereira, su mamá lo quiere tener ahí, en la Carlos Pereira.
Yo no sabía o ignoraba la verdad, yo me crié en el Cascajal, ¿sí? Yo era de la escuela pública, siempre fui a escuela pública. Yo no sabía que te ponían un pinche examen de admisión para entrar al kinder. Vamos, cabrón. Que yo, ¿cómo chingados le van a poner un examen de admisión al escuincle para que entre al kinder? Y más o menos me puse a ver qué exámenes tenían. Mi hijo tenía como unos 3 años. Y lo enseñaban a armar cosas, como que iban a hacer varios pasos. Conocen las torres de Hanoi. Eso es algo muy importante dentro del desarrollo psicomotor de los niños. ¿Sí las han visto? Sí las han visto, nomás que no saben que se llaman así. Había un juego de niños que ustedes recuerdan donde había un vástago y había unos aros de diferentes tamaños. ¿Sí los han llegado a ver? Sí. Sí. Tenías que irlos acomodando de tal manera que formaras una torre. Yo tengo torres de Hanoi para adultos mayores con deterioro cognitivo severo. Cuando mi hijo tenía 3 años, yo estaba, esa es una torre de Hanoi, yo estaba enhuevado a que el cabrón acomodara una de 7 piezas. Total es que siempre ponía bien 2 o 3 y en el resto hacía un desmadre. Entonces yo decía, este güey la va a cagar y no va a entrar a la escuela y su mamá se va a emputar y yo no sé por qué tenía la idea de que se iba a emputar conmigo, pero así era. Entonces a mí me tocaba llevarlo a la prueba de psicología. Ya estoy en chinga con el cabrón. Todavía me acuerdo como unos 3 o 4 días antes seguía haciendo su desmadre con la torre de Hanoi. Yo ya lo último me reía, decía, bueno, pues ni pedo, así es este cabrón, ni modo. Entonces lo llevo con la psicóloga y es algo que quiero que también entiendan, que todo tiene un proceso. Le ponen unos ejercicios, que identifica unos pinches monos, la madre, y en eso va sacando la pinche torre de Hanoi. Yo dije, la madre, cabrón, ya valimos madre aquí. Saca la torre de Hanoi y trae 3 pinches piezas. Se le quedó viendo a mi hijo con una pinche cara que cuando lo vi dije yo, eso chingón. Hizo así, dijo, no, hijo, 3 piezas, ¿qué? Y aquí meroso, y en chinga las agarró y las acomodó. No me quedé con la duda y le pregunto a la psicóloga, es su jale, ya eso se dedica. Le digo, oiga, este cabrón acomoda muy chingón 3 piezas, 4 piezas, pero si le pongo más a puñetas ya no puede. Digo, ya le ponen 7, 8, el güey no sabe. Y se me queda viendo la psicóloga como diciéndome, está usted idiota. O sea, ¿cómo se le ocurre que un niño de 3 años pueda acomodar más de 5, 6, 7, 8 piezas en una torre de Hanoi? O sea, güey, la maceta no le va a dar para más. O sea, no creas que este puto es un Beethoven, no es un niño prodigio. No, es normal, igual que tú. De hecho, como que es normal para abajo. ¿Sí? Entonces, no vas a ver. Con esto lo que quiero decir es que ustedes a lo largo de su vida van desbloqueando distintas habilidades. Mientras más estímulos reciban, más habilidades van a desbloquear. Mucha gente dice, no, es que lee mucho, resuelve sudokus, hace tal o cual actividad para que tu cerebro, pues, se ejercite. Lo cierto es que son pocas las cosas que mejoran la agilidad cerebral. Y de las más relevantes que hay, yo creo que con mucho la más importante es viajar. Salir fuera y sobre todo si es al pinche extranjero, con una lengua que no conoces, en lo que a señas tienes que darte a entender para poder pedir comida, ese tipo de habilidades son las que más expanden las capacidades cognitivas. Meterte en ese tipo de aprietos, ¿sí? Bueno, aquí vamos a dejarle. ¿Preguntas, dudas o comentarios? ¿Nada? Muy bien, médicos. Nos vemos el día de mañana. Doctor, Gracias. doctor, espérese. Disculpe, creo que me había pasado la lista, pero se fue la luz en mi colonia y pues ahorita... Me recuerda mañana, doctor, por favor, porque ya se Sí, la... disculpe. Ándale. Gracias. Bye. Muchas gracias, doctor. Se cuida Gracias, mucho. doctor. Hasta luego. Gracias, Bye. Nos vemos.